encuentra de visita nuevamente en su casa la licenciada Sheila Sanés Ramírez, psicóloga y directora de Miterap. Vamos a hablar sobre tengo un alumno con TDAH, ¿qué hago? Bienvenida, licenciada Sheila, de tiempo por aquí por el canal. Claro que sí. Buenas tardes, mi Frida. Y bien, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Teniendo en cuenta que todo el mes estamos con la conmemoración de las personas con TDAH, ¿sí? Entonces, bien, es importante que podamos definir qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Bueno, el TDAH pertenece al grupo de los desórdenes del neurodesarrollo, es decir, hay un compromiso con el sistema nervioso central y está caracterizado por presentar un déficit en la atención, inquietud motora y dificultades en el control de los impulsos también, ¿sí? Ahora es un tema muy amplio también, donde seguramente van a surgir muchas preguntas. Es un tema que preocupa mucho a nuestros padres y también en nuestras escuelas, ¿no? A nuestros maestros y también a nuestros niños que están en estas escuelas y que a veces no se sienten comprendidos, ¿no? Se sienten como no queridos porque sienten que su maestra lo cataloga como un niño malcriado, ¿no? Y habría que ver la palabra malcriado, claro, maleducado, que también es empleada, pero el niño siente eso, ¿no? Y en este caso, cuando tenemos estos casos con TDAH, hay niños que tienen diagnóstico y hay otros que no. ¿A qué edad se hace el diagnóstico? Bien, este tipo de diagnósticos se pueden hacer desde los 4 años y medio en adelante, ¿no? Yeah. Sin embargo, desde antes de esta edad también pueden aparecer características, ¿no?, que nos hacen pensar que podría ser un TDAH, ¿no? Presuntivos, ¿verdad? Claro, diagnósticos presuntivos, ¿no? Y cuando hablamos de diagnósticos presuntivos es que se perfila para este diagnóstico, ¿no? Entonces, alguna de estas características, por ejemplo, son aquellos niños que desde muy pequeños, por ejemplo, 2 años y medio, ¿no?, son niños muy inquietos, ¿no?, muy buscadores de información, ¿no? De repente aquellos chicos que juegan muy desorganizadamente, ¿no? Chicos que se distraen, chicos que les cuesta permanecer de repente sentados, y no te hablo de la silla, sino sentados de repente en un espacio como el suelo, como en el parque, ¿no? Permanecer en actividades, por ejemplo, ¿no? Que sus crisis conductuales son muy demandantes, ¿no? Entonces ahí podríamos sospechar sobre estas dificultades también. Ante esa situación de sospecha, por ejemplo, la mami dice, noto diferencias, ¿no? Y sobre todo las mamás siempre solemos comparar, ¿no? Al hijo mayor, al hijo segundo, al primito, y entonces de pronto entramos en alarma y decimos, sospecho esto, ahí hay que recurrir, hay que llevarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas tomar? Claro. Muchas veces el que puede observar esto son los padres, son los cuidadores, son los profesores, ¿no? En una etapa preescolar también, ¿no? Primero acudir a una consulta psicológica, ¿no? Es lo que podemos hacer. Acudir a una consulta psicológica porque vemos de pronto estas dificultades conductuales que nos están llamando la atención, ¿no? Y ya el psicólogo especialista podrá evaluar cómo está el comportamiento, cómo están los niveles de atención, cómo está el tema de la gestión emocional, gestión conductual también, ¿no? Entonces, es ahí donde deberíamos acudir en un primer momento. Se asocia porque a veces se suele sobreproteger y de pronto como que no, mejor no hay que decirle no porque va a ser una pataleta y soy muy condescendiente y de pronto llega al aula y este niño, si la maestra le dice no es hora, el niño se tira, grita, ¿no? ¿Y se asocia el problema de conducta también? Claro, o sea, yo puedo tener un niño con TDAH, ¿sí?, que ya sabemos que tiene un compromiso del sistema nervioso central, ¿sí? Sin embargo, se puede agravar cuando hay estilos de crianza complacientes, autoritarios, ¿no?, permisivos, ¿no? Se puede complicar, ¿no? Y esto predispone a que permanezcan o aparezcan más dificultades conductuales de las que ya hay, ¿no? Ahora, ¿esto se cura? ¿Se contagia? Porque es la gran preocupación de los padres y de algunas personas que no tienen la información, ¿no? Claro. El TDAH no se cura ni se contagia porque no es una enfermedad,
¿sí? Es una condición, ¿no?, propia del sistema nervioso central donde, claro, ¿no?, este procesamiento cerebral, ¿no?, es diferente, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que como está caracterizado por tener dificultades en la atención, dificultades en el control de impulsos, ¿no?, y la hiperactividad, ¿no?, su adaptación va a ser diferente, ¿no? Y cuando hablo de adaptación, claro, puede ser aquellos chicos que de pronto una escolaridad, ¿no?, tradicional o la que nosotros tenemos regular le va a costar un poco más, ¿no?, a diferencia de un chico regular, por ejemplo. El área de aprendizaje también probablemente va a tener dificultades porque tenemos que sostener la atención para adquirir aprendizajes, ¿no? Y bueno, también la cuestión social, porque socialmente tú también ahí empleas cómo tú te relacionas con los demás, cómo tú también te controlas frente a los demás, cómo tú resuelves problemas, ¿no? Entonces van a haber dificultades adaptativas, ¿no?, con los chicos. ¿Hay niveles? No hay niveles, ¿ya? Sin embargo, hay un tipo de, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico, si bien es cierto, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede haber una predominancia más al déficit de atención, predominancia más a la hiperactividad o predominancia más en la dificultad en el control de los impulsos, ¿no? O puede ser mixta, puede ser un chico con TDAH que tiene los tres, ¿no? Y asociado a problemas de conducta. Claro, el TDAH tiene mucha comorbilidad. Tiene comorbilidad con problemas de conducta, tiene comorbilidad con el trastorno del espectro autista, tiene comorbilidad con un trastorno de ansiedad también, ¿no? De hecho, muchas de las personas adultas ya con ansiedad van haciendo la observación clínica y descubren y llegan a ver que ellos tienen un diagnóstico de TDAH detrás. Ahora, ¿se necesita de terapias de todas maneras o de repente mamá dice yo amo, adoro a mi hijo y yo voy a hacer que él mejore con esta conducta, ¿no? Claro, sí, el TDAH, de acuerdo a la necesidad que tiene la persona, debe recibir un tratamiento, ¿no? En algunos casos, tratamiento farmacológico, psicológico, tratamiento ocupacional. Últimos estudios revelan que los chicos con TDAH también tienen trastornos en el lenguaje asociado, ¿no? Entonces es de acuerdo a cada necesidad. Yo puedo tener un alumno con TDAH y puede ser el alumno más brillante, ¿no?, que no tiene dificultad de aprendizaje, pero tiene una dificultad conductual, ¿no? Entonces necesitará esa terapia, ¿no? Puedo tener un niño con muchas dificultades de aprendizaje por el déficit de atención, pero a nivel conductual es mucho más regulado, ¿no? Entonces el tratamiento es de acuerdo a la necesidad de cada niño. Ahora, he escuchado que muchos padres temen la medicación y dicen, no, yo no lo voy a llevar porque me van a recetar unas pastillas y eso le va a hacer daño, ¿no? Sí, lamentablemente todavía seguimos con ese prejuicio frente a la medicación, ¿no? Sin embargo, una medicación que esté bien controlada, bien prescrita, no tiene por qué dañar al niño, ¿no? Entonces, si el caso lo amerita, ¿no?, hay que llevarlo, ¿no? A veces cuando el déficit de atención es muy profundo o cuando la dificultad conductual es muy profunda también, porque el mismo niño no tiene la capacidad de autorregularse y probablemente con la terapia psicológica no es suficiente, también hay que acudir al neuropediatra. Y eso es importante. Sí. Gracias de verdad, querida Sheila, porque siempre la ayuda del psicólogo es valioso, fundamental para nosotros, los padres y las maestras también. Segundos para que te despidas. Gracias, mi Frida. Y bueno, aprovechando que estamos en el mes del TDAH, quiero invitarlos a todos a mi centro de terapia MiTerap, en el cual estamos brindando por todo este mes consultas psicológicas para poder descartar o confirmar algún diagnóstico con TDAH. Así es, ahí tienen toda la invitación hecha ya y quiero agradecerles a ustedes por el tiempo brindado, por permitirnos entrar a través de esta ventana a tu hogar. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.